Listo. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Sí. Bueno, pues estamos en el programa 2 de Todos Escuchando nuevamente y ahora estamos juntos. La vez pasada tuvimos unas fallas eléctricas y es algo obvio por el exceso de servicios que este pueblo no se da abasto. Bueno, buenas tardes, Adriana, Javier, profesor Anastasio. Buenas tardes. Nuevamente unidos, vamos a analizar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque es muy importante saber, darle otra lectura, ver con otros ojos lo que sucede en las mesas de trabajo cuando vienen los funcionarios del ayuntamiento los días miércoles. Profesor Anastasio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Díganos qué pensó de la reunión pasada cuando estuvieron funcionarios, estuvo el pueblo todo santeño, y otra vez como que no fluyó, ¿verdad? Yo quiero expresar mi preocupación porque se pactó que era una reunión de carácter legislativo, que se formó una comisión nuestra con los licenciados o abogados que hay en el Pacto de Todos Santos, hicieron su análisis del PSDU, pero los enviados del municipio no traían nada de presente. Entonces mi preocupación no es desde ese momento, sino que es como un juego de niños, como quemar el tiempo. O sea, hacer regresiones cuando los enviados formaron parte de ese proyecto a modo que hicieron para facilitar las cosas en los desarrollos que se han iniciado y que se han contratado, porque el problema principal de esta comunidad y de cualquier comunidad que tenga un oasis es el uso del suelo. Aunque manifiesten los ejidatarios que son dueños de la tierra, la Constitución es muy clara, muy precisa cuando argumenta y dice que las propiedades del subsuelo son nacionales, son propiedad de la nación. Entonces, dadas las circunstancias del humedal o manto freático que tenemos aquí en Todos Santos y que tiene un déficit de 3 millones de metros cúbicos, pudimos ver que se comercializaron los terrenos del valle, del Bajío, pero se instrumentó el cambio de suelo en forma desaforada e infortunadamente con el apoyo de estos mismos funcionarios que están mandando con ese cinismo que reconocen que tiene errores el PSDU y que sin embargo están autorizados esos proyectos. Hemos concluido con los compañeros en las diferentes mesas de estudio acá que en esos 15 años que se ha trabajado y que se han propuesto los desarrollistas algunas cosas que beneficiarían al pueblo, no se ha construido ni un 10%, hay un 15% en esos 5 periodos. Entonces, vemos pues el abismo que hay entre una propuesta y su funcionalidad. Y eso es lo que nos tiene a nosotros absortos, nos tiene preocupados, porque ahorita estamos viendo que hay ya casi 4 sesiones donde no hemos avanzado, porque hay que hacer algunas adecuaciones sin revocar este PSDU que ya está rechazado. La prueba está que el Palmoral está detenido. Y lo que estamos viendo, incluso la noticia del delegado, por ejemplo, que sí, le parece que los desarrollos son buenos, pero todos los días vemos que tiene más de 60 problemas con luz, con agua, con drenaje, con basura y con seguridad. Entonces, la propuesta de
de 150,000 habitantes a futuro en este oasis, yo creo que sí nos dañaría. Y iría erradicando poco a poco a los pueblos originarios para implantarles un proceso de colonización. Yo le digo a los avecindados extranjeros que son colonos prácticamente. Esta es mi forma de pensar y esto es lo que me mueve. No tengo ningún interés económico ni político para decir. Únicamente personas que me precedieron y fueron hasta revolucionarios. Pues sí, parece que estas reuniones son como una torre de Babel. Nadie se entiende a nadie y salen nuevos temas y recurrentes temas. Y hay temas muy, muy perfectos para nombrarlos como un mundo al revés. Ahorita pasamos a que nos expliques, Adriana, pero por ejemplo, movilidad, distribución de agua, residuos, definitivamente nada de eso se está tocando, pero eso sí, ahorita ya están poniendo planes que cobran, por ejemplo, como en el banco. Entonces, se están poniendo detalles de grandes ciudades, como en estacionamientos y cobran, pero lo elemental no se está viendo. Entonces, platícanos de su estudio del PDU. Sí, bueno, antes de pasar a esa parte, sí me gustaría compartir un poco sobre la sesión anterior ahí con las autoridades el miércoles pasado, que era destinada, desde un principio se destinó a analizar la parte jurídica, que se supone que las autoridades iban a traer ya una respuesta o resolución de parte de ellos de cuál era la situación realmente, hasta dónde se iba a poder actualizar o llevar a cabo este trabajo de las mesas y del trabajo de las temáticas que se iban a estar trabajando en las mesas de trabajo. Y bueno, lo primero que sucedió fue que llegaron y ellos mismos pidieron que se les presentara las propuestas. Entonces, para mí fue muy sorprendente que llegaran pidiendo ellos propuestas cuando en realidad ellos tendrían que haber traído la propuesta. Así es. Entonces, ya desde ahí, pues, ya fue así como que pues no traían nada después de haberse aplazado ese tema por 3 semanas y pues que llegaran así sin esa respuesta, sin esa resolución, pues ya dejó mucho que pensar. Por otro lado, entonces eso más bien dio a entender que durante la sesión dio a entender que lo que estábamos haciendo es realmente un trabajo de realizar el dictamen con el que se va a llevar a Cabildo para ver si ellos dan el permiso de poder hacer estas modificaciones o actualizaciones al PDU, lo cual nunca lo habían explicado de esa manera. Se entendía que estábamos haciendo ya un trabajo directamente hacia el PDU. Sí habían mencionado que se estaba haciendo este trabajo y que se iba a hacer una carpeta que iban a llevar, pero nunca lo explicaron específicamente que era hacer el dictamen para de alguna manera pedir permiso al Cabildo para hacer estas modificaciones en el PDU, exactamente. Entonces, de ahí ya se cambia toda la dinámica, porque en un principio entonces se votó que se hicieran las mesas de trabajo tema por tema, lo cual pues llevaría bastante tiempo, porque pues cada tema es un mundo y cada tema tiene también subtemas y son temas pues aparte muy profundos y muy complejos. Y entonces, pues sabiendo que ahora esta es la dinámica, que estamos haciendo realmente un dictamen, pues cambia todo la manera de ver el trabajo y pues sí, más bien sería cuestión de acelerar este proceso y poder hacer un dictamen rápido, porque mientras más se place el tiempo, pues siguen pasando, o sea, la vida sigue y el PDU ya actualizado, que ya está en vigor, pues sigue operando exactamente. Entonces pues está permitiendo que entren todos estos megadesarrollos y megaproyectos. Entonces pues eso es lo que ha estado pasando, que realmente la propuesta sí es de replantear el hacer las mesas de trabajo de
los temas a la par y darle prioridad al tema de megaproyectos, porque ya con ese tema pues se engloba todo lo demás, que es todo lo que se quedó pendiente o que no se ha atendido desde el PDU anterior. Y yo creo que hay una ausencia de compromiso de parte de las autoridades, porque viendo el proceso que estamos hablando nosotros, que analizamos como quemar tiempo, sí, como quemar tiempo para meter el gol, como dicen, no, estar el balón en el último momento. Yo sugiero, y creo que algunos lo plantearon, de sacarles un documento que se comprometan a no autorizar permiso o dar licencia de construcción, porque, como alguien decía, esas personas que tengan la licencia van a tener el mismo problema después. O también, como lo dijo el jurídico del municipio, que eso ya crearon derecho. Fíjense nada más de lo ilegal, de lo ilegal convertirlo en algo legal. Por eso que yo se lo dije, me levanté, me enojé prácticamente y se lo dije como sí. Que tengan el cinismo de decir nos equivocamos, pero las personas que están bajo nuestra equivocación ya crearon derecho en base a nuestro error, pues. Y eso no es legal porque estamos buscando la verdad. Yo siento que estamos por la verdad, son por los intereses, ¿no? Y allí es donde nosotros vemos a los paleros que llevan los empresarios, que le dicen, oye, di esto, por ejemplo, no veo al pueblo. ¿Qué es eso? Sí, gracias a esos 10 que fuimos de una mesa de trabajo con el gobernador, esos 10 hicimos que se formaran este tipo de trabajos. Entonces, ¿de qué se trata? Y son tan faltos de discernimiento que incluso el gobernador declaró que el representante del pueblo, porque fue electo por el pueblo, es el delegado. Cuando él dice no veo al pueblo aquí, qué falta, ¿no? Qué falta de visión, pues, es lo que yo digo. Yo por eso le dije, yo soy el pueblo, ¿sí? Porque tenemos voz, esa voz que nosotros alzamos es la que nos tiene ahí. Y qué bueno que estén ustedes. Y mañana, por ejemplo, tenemos una otra reunión para que esto lo remachemos, pues. O sea, remachar, darle el otro martillazo, ¿no? Para que se aplaste el clavo, ¿no? Que quede más firme, ¿no? Con la mesa permanente, pues. Fuimos los pocos que quedamos ahí porque todo el mundo se fueron yendo, ¿no? Pero la pidieron ese día que estábamos ahí, me habló a Cebes y yo para reunirnos mañana. Sí. Bueno, pues sí, analizando un poco lo que hemos estado diciendo, pues hay varias cosas ahí, ¿no? Sí creo que en definitiva, o sea, esas mesas se plantearon como que iban a ser el paso siguiente del movimiento, ¿no? Es como el gobierno dijo, bueno, ya los escuchamos, porque claro, partían de la idea de ustedes no representan, el gobernador fue lo que dijo, ¿no? Yo quiero ir a Todos Santos a ver al pueblo, no a un grupo de 10 ambientalistas, bla, 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 sino quiero ver al pueblo. Y resultó que vio a muchísimo más gente que 10 y vio que el sentimiento general era ese, ¿no? O sea, que la gente en general no quiere y ya, o sea, el Palmoral representa los megaproyectos, que eso fue lo que salió en la última reunión del miércoles, ¿no? O sea, que creo que eso es muy importante ya como ponerlo ya por delante. O sea, realmente el tema principal que está movilizando esto son los megaproyectos. No es el agua, no es la basura, no es la movilidad. O sea, que obviamente sí todo eso se desea, pero también es interesante lo que platicábamos este día, bueno, que salió como que todavía el pueblo no está listo para esto. Es como si vamos a dejar a punto con el PDU al pueblo para que entonces ahora sí lleguen esos proyectos o megaproyectos. Y realmente no, o sea, una cosa no llevaría a la otra. O sea, entonces lo que la gente no quiere es que aquí se acabe haciendo como un lugar turístico que ya se ha desbaratado otras áreas de México y el del propio Baja California Sur, como pues, en Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Que sí ya terminó bastante lesionado el tejido social, por no decir que fragmentado, y eso es lo que aquí la gente no quiere. Y entonces,
después de esa junta con el gobierno y con esta Milena, con la alcaldesa, dije, bueno, vamos a hacer esas mesas. Y esas mesas eran como la canalización de esa protesta social. Entonces, una vez que comenzaron estas mesas, pues resultó que eso no está sucediendo y al contrario, lo que está sucediendo es que pues, nos estamos reuniendo al ritmo que ellos marcan, llevando la agenda que ellos quieren y la gente, o sea, la comunidad está perdiendo cada vez más esa capacidad pues de liderazgo. O sea, ellos están tomando, digamos, se está institucionalizando, por así llamarlo, como mecanizando esta movilización y está resultando en una especie como de seguir una agenda, seguimos o sea, la idea era vamos a hacer un PDU nuevo porque las últimas mesas era o lo actualizamos o lo revocamos y ahí se desgastó, pero entonces pase lo que pase, hay que hacer estas mesas porque estas mesas van a, ya sea que se actualice o no, pues nos va a servir porque ya vamos a tener armado todo y entonces, pero no se había enfatizado lo del dictamen, que fue lo que salió este miércoles con su aparente resolución. Entonces, dice, no, pues es que nosotros necesitamos estas mesas para hacer un dictamen y luego meterlo a Cabildo y a ver si lo aprueba. ¿Y qué va a pasar? Que van a quitarnos 6 meses mínimo, lo van a meter a Cabildo y van a decir que no lo aprobó. Y ellos se van a lavar las manos porque la actitud de estas mesas, de esos representantes, es esa. Sí. Es como la de lavarse las manos permanentemente y entonces decir, como típica autoridad moderna o burocrática de decir, eso está buena idea, pero no me compete. Eso también estaría bueno, pero escapa de nosotros. Entonces, si uno dice, si escapas, si tú no puedes, pues parece que ese no es el camino, que esta gente no es realmente la que podría frenar lo que nos interesa. Entonces, es enfocarnos en el dictamen y si no hay esa voluntad política, pues entonces saltarnos a esta mesa, a esa gente, a esos 4 o 5 funcionarios que van, porque pues ellos mismos están reconociendo en su vicio burocrático de no hacerse responsables y no tener voluntad, pero también pues están reconociendo que escapa de sus funciones y entonces pues no es lo que nosotros necesitamos. Eso sí, y allí te voy a hacer una pregunta, si no se han dado cuenta ustedes que ha habido planteamientos de afectados y que les dicen, oye, vienes conmigo para platicar, que le dan una solución parcial y esas personas ya no van. Pónganse a pensar quiénes plantearon situaciones ahí en las reuniones que hemos tenido y que le dijeron, aquí yo tengo este problema y y le dice, vienes conmigo para hablar sobre este asunto, ¿no? A mí se me hace que le están dando soluciones, Patito, ¿no? Lo que sea, para que esas personas estén tranquilas y es parte de la estrategia. Entonces hay personas que plantearon cosas muy duras para ellos como pequeños propietarios porque son comerciantes que le están afectando determinada situación. No vienen conmigo, ¿no? Entonces, si callan una voz que tiene un motivo que justifica todo esto, esa voz no hace falta. Eso hay que analizarlo y plantearlo. Cuando le digas, oye, de plano no seas corrupto, ¿y por qué lo vas a llevar en privado si aquí lo estamos haciendo en general, ¿no? Y lo hicieron con Efraín, el profe Saúl, lo hicieron con el Tito, ¿cómo es? El Mercado del Sol, o el asunto allá de los Cerritos, y también lo hicieron acá con Quirino por la cuestión de la calle pavimentada, ¿no? Y tal parece que en el asunto y lo voy a decir porque yo no tengo por qué callarme, el asunto de Yeracuota por el mercado ranchero también, creo que hay alguna situación ahí que tiene que estudiarse. Y tiene pendiente que le hagan un daño con sus permisos, porque le cuestan mucho dinero sus permisos, entonces por ahí va la situación de que de alguna manera están acallando las voces con pequeñas dádivas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta nosotros. Si nos vamos a quemar las manos, que sea meter la mano al fuego por alguien o por esta causa, pues hay que ver quiénes estamos metidos en esto, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo vi en ese momento, pero hay más personas que han estado planteando cosas, se les resuelven su problema. Está como la maestra que habló al final. Cantinflas le quedó corto. Sí. Sinceramente, yo pude decirle, ¿sabe qué, maestra? Me da pena escucharlo. Pero son los que han recibido los beneficios del nuevo San Juan. Pues. Allí están recibiendo regalías por estas cosas, regalos, despensas, tinacos y cuanta cosa, y que les mandan limpiar, meter la tubería, cosas. Tienen que hablar bien, ¿no? Pero eso es un Pero pues eso es un deber. Es un deber, no son Sí, dádivas. exacto. Esta cuarta mesa fue jurídica, fue el tema jurídico. Y bueno, pues los abogados que están del lado de Todos Santos definitivamente comentaron que no se trabajó en absolutamente nada. Exacto. Entonces, pues es una propuesta muy interesante leer letra por letra el PDU. Y nos estabas platicando que desde el inicio, bueno, lo hemos estado estudiando, pero desde el inicio parece que es una utopía el PDU a comparación de los talleres que se están haciendo, de lo que se está platicando, que nada más se habla como de inversión, pero no se habla de todo lo que nos platicaste ahora. Sí, es muy interesante y muy sorprendente ver que desde un inicio en la descripción en el apartado donde dice que es un PDU, lo plantean como un plan de inversión económica. Entonces ya desde ahí esa es la visión de ese instrumento. Entonces, pues ya de ahí viene toda una serie de conceptos que manejan ahí, que están muy lejos de la realidad, donde hablan sobre la preservación de los recursos naturales, sobre el manejo de los residuos sólidos, sobre, hablan de barrios integrales, que habría que ver cuál es ese concepto, realmente ellos cómo ven que es un barrio integral. Hablan de movilidad y de transporte público, lo cual ni siquiera hay un transporte público en Todos Santos. Hablan de espacios públicos, entonces pues también eso, no hay espacios públicos saliéndote de aquí del cuadrante del centro, más que el parquecito que está al lado de los bomberos, y desconozco qué otro lugar es un público. campito que le acaban de regalar el ejido de esos terrenos. No lo regaló el municipio. Entonces. Y entonces, pues ya desde ahí es como que, pues de dónde viene esa visión de ese instrumento que pues todos hablamos del PDU, y pues por eso es importante pues darnos a la tarea de sí estudiarlo y de verlo. De igual manera también trae unos errores ortográficos y trae errores de redacción terribles, así como si fuera peor que un ensayo de preparatoria. O sea, se brinca. Los nuevos libros de texto. Exactamente. Entonces, que por ejemplo en una sección está enumerando así unas ideas y se salta, enumera el 1, el 2 y luego se salta al 11 y al 12. Y luego repite, o sea, es realmente muy, muy triste. O sea, ver ese instrumento redactado de esa manera que pues nadie lo revisó, nadie lo verificó, o qué pasó ahí. O sea, entonces es pues, grave, es grave. Ahí nosotros pudimos constatar que no lo revisó la presidenta municipal, porque en la reunión que tuvimos cuando ellos vinieron, no supo de qué se trataba. No pudo definirlo, habló a tanteo y buscaba el apoyo de sus colaboradores. Entonces, ahí hay una falta de ética, de profesionalismo, porque ella es la que va a firmar el documento. Pues. Es como decirte, ¿lo firmo, Marcela? ¿Estoy de acuerdo? Ah, pues Marcela. Entonces, no, la verdad sí es triste. Es triste de una persona que quiere proyectarse a un puesto mayor, esté mostrando signos. La falta de profesionalismo, de ética,
es incongruente. Eso es lo que tiene que nosotros. Sí, otra cosa que también me gustaría poner aquí es, yo no había escuchado hasta esta mesa, hasta esta sesión anterior, que mencionaron que también este PDU es el que rige a la ventana, al sargento, los barriles. Hicieron por paquete. Entonces, eso, por ejemplo, no viene escrito en ningún lado del PDU. Entonces, no sé de qué manera lo integraron o en qué documento está exactamente. O si lo pagaron por paquete, para que fuera más económico. Exactamente. ¿Verdad? Y pues sí está también muy preocupante porque pues todas esas otras localidades pues son totalmente otras realidades muy ajenas a lo que es aquí Todos Santos y las playitas y el pescadero y etcétera, lo que está aquí incluido, pero sí en ningún lado hasta donde lo llevamos ahorita estudiado menciona eso y pues se supone que es el inicio del PDU, tendría que decirlo. No sé si lo vaya a mencionar en otra parte del PDU. Lo bueno es que va a caer entre nosotros, porque dijimos que no íbamos a mencionar nombres, ¿no? Que mencioné a tres personas. Aquí hay algo muy interesante que debemos mencionar sobre el pescadero, que se metió como zapato apretado, como calza, como dice el dicho, que lo convirtieron en delegación, siendo que no tiene ni banco, ni creo que ni un cajero, porque había uno en el Oxxo, la escuela que hay, las escuelas que hay, bueno, la secundaria es telesecundaria, las primarias están muy abandonadas, la vigilancia está creciendo, los cerritos, parece esto está peor que, no voy a decir algo, pero sí es así de que crecen hongos de la nada, creación espontánea. Generación espontánea. Sí, y van desapareciendo pues la vegetación. Y sí, ya hay calles que se llaman la calle Desmonte. Entonces es así como, y con orgullo lo dicen. Entonces, ¿qué sucede en Pescadero? Y está dentro de este PDU. Entonces, yo creo que sí lo han de haber metido en un paquete que estos asesores vinieron a Baja California Sur a hacer su trabajo y les dio lo mismo Barriles, Sargento, el Pescadero, pues de todas maneras no saben ni dónde están. Siendo que allá en esos poblados, en las subdelegaciones o delegaciones, vamos a informarnos bien, pues prácticamente es de extranjeros. Los nacionales están trabajando también todo el día en el campo. Es lo que pasa. En los servicios de esa gente. Exactamente, y no tienen la menor idea, si se les avisa, han de decir, es como un aviso de que llega un extraterrestre o no sé. Entonces, tampoco la convocatoria tampoco fue tomada como debería de haber sido, y pues extranjeros pues les da igual, con que no me toquen mi negocio. Entonces, sí, es como vivir en un mundo al revés. No, pero aparte, o sea, ese PDU justo está hecho para esos extranjeros. O sea, está creado para la inversión de extranjera. Lo dijo el gobernador. Entonces, o sea, lo dijo. Entonces, a modo. Claro, entonces. Se lo repito cada rato. Exacto. O sea, realmente no es un plan de desarrollo urbano, que ya desde ahí comenzamos mal, como ¿por qué no es un plan de desarrollo rural, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué no se habla de un plan de desarrollo rural, de un plan de desarrollo comunitario? ¿Por qué urbano? Urbano ya implica una modernización hacia crear barrios que sean donde el capital circule, ¿no? En donde circule rápido, en donde pueda llegar inversión, donde puedan llegar los extranjeros, sentirse muy cómodos. Y ese es otro de los grandes problemas de estos gobiernos de Morena, ¿no? Que Morena se vende como de izquierda, pero es una izquierda bastante moderada, por no decir que no toca lo fundamental del capital, que en este caso sería frenar los megaproyectos,
regular bien cómo se compra, quiénes compran, defender a los originarios, a los locales, a los nacionales, y pues eso no está en su discurso, ¿no? Porque el gobernador cuando vino empezó a decir que López Obrador y que el pueblo, y él se debe al pueblo, y que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y estas frases que López Obrador repitió hasta el cansancio, pero realmente en estas cosas concretas, no, o sea, eso desaparece. Entonces juegan o sea, a darle de comer a las dos bocas, pero una es ideológica y demagógica, y la otra sí es de no les vamos a dejar de dar a los grandes capitales, favorecer los extranjeros. Y entonces sí, o sea, realmente ese PDU es un engendro que está pues, desarrollos totalmente irregulares, donde solo se está favoreciendo pues, que se venda los recursos como hacían los gobiernos de antes, y que estos, pues en este sentido, no, o sea, solo cambian en el discurso. Y pues también es importante señalar eso, que cómo se hizo este PDU, se hizo express. Ahora dicen, es que si hacemos un nuevo PDU va a ser muy costoso, pero pues para este pagaron una empresa, o sea, que lo hiciera o que les ayudara o que se los terminara. Entonces, pues pagaron una empresa y dicen que ahora cambiarlo sería costoso, entonces hacen una empresa, o sea, se los hace una empresa ajena. Y también esto que comentaban hace un momento sobre que los barriles, el sargento, y fue el mismo para todos, pues es que realmente esa es la visión que se tiene de toda el área, de todo el estado, o sea, que más o menos se venda y todo, y que o sea, que pues es que desde ahí sí le queda pues a todos, porque la idea del gobierno pues estatal es que pues, o sea, todo siga como estaba, y que se siga desarrollando ahí a como se vaya pudiendo, y que pues termine así como, ¿no? Sin los servicios básicos, de infraestructura pues a medias, y que acabe siendo un desorden. La simplificación a tope. Es que Exacto. realmente pero antes de que se hace una, bueno, vamos a antecedentes, carta urbana, más bien es una carta. Se llega con un mapa y se dice, esta parte es rural, esta parte es de siembra, esta parte es turística o ecoturística, así es como se hacen las mesas de trabajo. Pero pues aquí ya se llegó con PDU urbano, siendo que, ¿cuál urbano? Sí. Y además, no es que nos falte lo urbano, ni siquiera los locales. Estamos felices con que no sea urbano. Que sea rural. Exacto, porque sí. Además, si no está pavimentado, yo sé que hay muchas personas que les fascina el pavimento, pero si no está pavimentado, esto es lo que provoca este clima tan delicioso, siendo que en La Paz están a 42, y aquí a 27. Eso es lo que hace la vida, el clima. Entonces, de inicio, ¿dónde están los mapas? Una vez que vengan, porque además solicitaron el mapa urbano, el mapa del pueblo, ya de los lotes, y no se los quisieron dar. Entonces, para trabajar este tipo de PDU o de trabajos, de mesas, de las cuales estamos todos todavía con energía, porque es desgastante, con energía, necesitamos mapas y decir así, aunque sea de lo más rústico. A ver, esta es la tiendita de Don Chano. Aquí había una callecita donde pasaban a la tortillería y ya la cerró Doña Rosita, porque esta era de sus abuelos. Y acá, entonces la calle ya está cerrada y ahora hay que pasar por acá. Y acá están los bomberos y entonces ya no hay tránsito para salir de emergencia. Así, con bolitas y manzanitas, o como dicen, así es como hay que trabajar. Sí, ¿Dónde están los mapas? Hay que exigir, pedir, cómo se solicitar mapas para hacerlo. O sea, pero creo que antes de esto que salió, o sea, el miércoles salió esto de que realmente, o sea, está la intención de hacerlo bien de las autoridades, no, o sea, creo que ellos quieren ganar tiempo y entretener al movimiento así para que se calme y se alargue,
y jugar a la primaria, sus dinámicas de primaria de, a ver, vamos con cartulinas y post-its a poner La visión de nombrecitos. Todos Y, Santos. ajá, ¿no? Pero, a ver, un mapa y con eso. Entonces, ajá, pero aún así yo creo que ya el movimiento tendría que irse a, vamos por el dictamen. Sí. Vamos a que hagan un dictamen. Ya luego vemos, o sea, realmente, si el cabildo dice, vamos a actualizarlo, vamos a revocarlo, ya ese siguiente paso sí es vamos a hacer mesas, pero esas mesas sí ya totalmente con mucho más peso de que la comunidad decida cómo se trabajan esas mesas y no ellos, porque ellos van a hacer hacia el alargue, hacia el desgaste y hacia que no le cambien demasiado, porque ellos parece que traen esa orden, ¿no? Entre alargarlo lo más que puedan y no le van a mover radicalmente nada, porque en cuanto salgan cosas radicales, ustedes van a decir, eso no me compete, eso escapa a mis funciones, eso no es el PDU. Sí, y es lo que yo les digo, pues que si les pidiéramos un documento donde se comprometen a no... Eso es clave. Sí, no van a decir eso. No tenemos autorización para hacer esto. Yo creo que mañana, cuando platiquemos todo, externar todas estas preocupaciones y hablar ya, definitivamente, ¿no? No le vamos, como les dijeron la otra vez a alguien, Jorge no está aquí, Jorge, pero va a estar mañana. Todos Santos no se vende por un viaje de tierra. Estuvieron arreglando las calles por todo esto que estamos haciendo, porque se lo reclamamos. Pero no es realmente lo que ocupamos que le pongan infraestructura a cada calle. Drenaje profundo, electrificación, cableado, todo, ¿no? No, pues desde la nomenclatura. Sí. Tenemos los que organizamos los barrios, tenemos que andar preguntando a todos y haciendo cartas para decir, ¿cómo se llama esta calle? Ándale. Porque ya se la cambiaron 5 veces. Sí. Claro, todo el mundo sabe dónde llegar y cómo llegar todavía, Sí, sin problema alguno. Ancapancho, dicen. Pero si le cambian de calle Damiana a calle Telmex, entonces, pues, ¿dónde queda la magia? ¿No? Entonces, al rato va a ser calle, Oxxo. calle Oxxo, exactamente. Entonces, exacto. Entonces, bueno, para concluir, como sería muy interesante hacer unas 2 propuestas de cartas. ¿Qué es lo que usted dice, Anastasio? Usted una propuesta, un oficio. Precisamente yo les pedí la otra vez material impreso, que están diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, material impreso porque es obligación de ellos informar a la comunidad, pero le dijeron que era muy difícil que lo entendieran el PCDU, no les enseñaron a entenderlo. Pues. Bueno, es que es un mito que es muy difícil porque de hecho es un texto bastante... Pero te vuelvo a repetir, se lo manejaron así a la comunidad. A la gente, claro. ¿Sí? Y nada más lo manejaron entre los empresarios y puntos claves, personajes claves en la comunidad. Es como esta calle se llama Francisco Bojorquez. Francisco Bojorquez era un pescador. No sé cómo se organizaron y se creó la cooperativa pesquera Ejidal. Pero el Francisco Bojorquez estaba casada con una hermana de Pancho Cota. Pancho Cota estuvo en el 99 con los PRDistas, ¿no? ¿Te acuerdas que ganaron aquí la gubernatura? Y a él lo colocaron en un puesto ahí en Zapa, por ejemplo. Entonces el cuñado agarra prestigio porque anduvo metido en el comité deportivo, como están los Salas metidos ahí en el comité deportivo. Y de pronto nos sale que le ponen el nombre de la calle Francisco Bojorquez, por ejemplo. Cuando tenemos aquí personajes que realmente sí merecen llevar el nombre de algunas de las calles, en lugar de poner la calle del Gato, ¿no? Hay maestros, hay beisbolistas, hay deportistas, ¿no? Gente que fueron incluso, yo decía, revolucionarios, maestros, en fin, tantas cosas, ¿no? La calle la historia de la calle del Gato es muy interesante. Porque esa calle del Gato, que el letrerito es de fierro y tiene un gatito muy bonita, por cierto, muy artística, pues había un extranjero que vivía allá en Canyon Cat, una cosa así allá en Estados Unidos, y ahí tiene su casa.
y se la dejó a su sobrino como 1 año, y de agradecimiento el sobrino le puso ahí ese letrero. Entonces, cosas tan sencillas, pero bueno, fue de amistad, no fue tan Político, burocrático, ¿no? ajá, tan político. Sí. Sin embargo, no entiendo por qué ustedes lo permitieron. Bueno, Mucho, sí, es que precisamente O de repente son de cajete así, ¿no? sí, Viene de allá. sí. Sí, o sea, así lo hacen. Pues. Eso tenemos también que Sí. ser muy atentos como guardianes de los árboles, que porque de repente llegan en la madrugada y tiran todos los árboles, arrasan con los árboles, y árboles milenarios del pueblo. Eso también tenemos que estar muy atentos. Y el tabachín que está, que es junto a al auditorio, al teatro. junto está el auditorio donde juegan fútbol, béisbol, básquetbol, Okay. y luego el nuevo construcción que hicieron, y acá árbol, Claro. que está junto al canal que ya están tapando. Sí, Ya el canal ya lo están tapando, ¿A entonces ya poco? no hay que caminar al pueblo, hay que darse cuenta día a día, Sí, le están detalle tras avanzando. detalle, entre que ya tienen que cobrar 20 pesos para el estacionamiento del banco, tapar el canal, el árbol, detalles así. En 6 meses esto ya se transformó, y ahora van a decir que es por la culpa de los revoltosos, porque por nuestra culpa ahora ya llegaron los funcionarios para ver con otros ojos, con ojos de ambición, con ojos de codicia, las bellezas espontáneas y naturales. Esto me remota mucho, que les recomiendo ver la película del compadre Mendoza, que así está pasando con Morena, ¿sí? Que está de un lado y está del otro lado. Le rinde culto a unos y le rinde culto del otro. Y termina peor que el PRI de 1952. ¿El compadre qué? El compadre Mendoza. Sí. Pues, Escrito hay que volver a leer el libro Casi el Paraíso. También. ¿Cuál? ¿Cómo? Casi el Paraíso de Luis Espota. Ok. Un bandido. Él es el papá de los bandidos de cuello blanco. Ok. Pero entonces nada cambia, todo es lo mismo, solamente los nombres. Sí. No, bueno, y igual como conclusión, esto que estaban diciendo sobre los PDU y cómo lo han manejado, como no, pues en el Sargento son felices, en el Barril son felices, en Pescadero son felices, solo ustedes no sé qué, decir, bueno, no, porque ellos no están enterados de lo que está pasando aquí. Pero entonces, si el documento que se va a proponer y ellos van a decir que se les escapa a su autoridad, entonces, pues entonces el diálogo no es con ustedes. O sea, eso se tiene que plantear. No es con ustedes. O sea, claro. No es con ustedes, entonces vamos allá. Exacto. Entonces vamos a lo que sigue. Y dentro de lo que sigue también una opción es nosotros ir al sargento a hablar con la gente y decir, oigan, ¿y están de acuerdo? Porque esto están diciendo que ustedes están de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo? O sea, ¿cuándo hablaron con ellos? ¿Por qué están de acuerdo? Vamos para el Pescadero porque también ellos los manejan. Son felices con el pedo. Vamos al Pescadero a preguntar si son felices. Acuérdense que en la primera reunión la chica que vino a representar estaba bien enojada. Trajo a uno de los comisarios ejidales que ya no estaba, pero que cuando se trató lo del PSDU, ellos contrataron a una empresa para que les dijeran todo lo del PSDU. Entonces ellos dijeron que están muy de acuerdo, pero también alguien manejó, pues están muy de acuerdo porque están haciendo el gran negocio de su vida, ¿no? Exacto. Y otro gran punto que, bueno, igual no es para este miércoles, pero seguro, es también cuando manejan tanto que el PSDU es como muy difícil de como entender, y también que los ejidatarios son los responsables, ¿no? Eso que le echan el balón a, no, pues es que yo gobierno, ¿yo qué hago si ellos están vendiéndolo? Entonces, sí. Entonces, bien, exactamente. Bueno, que también pueden seguir el canal del profe de Facebook, porque él está haciendo las transmisiones, incluso las comenta,
lo cual si quieren seguir lo que ha pasado en las otras reuniones, más allá de que tenemos algunos videos que también podrían ver en el canal, pero el canal del profe de Facebook, pero bueno, al punto que iba es que cuando se dice, los ejidatarios son el problema, o sea, realmente es, ¿y tu gobierno qué hiciste para ofrecerles proyectos que no sean vender sus tierras? Claro. O sea, esa era tu labor. Vendieron la idea porque exacto, felices, ¿no? exacto, pero tú ves el PDU y está todo hecho con una ideología totalmente neoliberal, con terminajos neoliberales, que todo el mundo dice, wow, qué vanguardia lingüística se maneja, están al último grito de la moda del desarrollo, y ese es el problema. O sea, el problema es que están reproduciendo el discurso dominante de la privatización y la precarización de la vida. Entonces, con eso me recuerdas la forma tan estúpida que trataron de justificar los representantes sindicales con la palabrota que desinderacción, ¿se acuerdan que sacaron del salario? Desinderacción, decían. No me la Los mira, sabía. desinderacción. Casi me pateaban los. Desinderación. Desinderacción, ¿no? Que por la desinderacción no podemos aumentarla y ganábamos ¿qué? 180 pesos el salario mínimo, ¿se acuerdan? Y como en este gobierno, ¿no? De lo para acá, se triplicó, ¿no? Y no pasó nada, pues. Ni hubo ¿cómo se dice? Inflación, ni hubo nada. Al contrario, yo creo que les dio en la cabeza a mucha gente que estuvieron muy controladas, muy dopados. Y la verdad, yo no digo que este sea el mejor gobierno que nos ha tocado, pero hemos recibido muchos beneficios. A nivel, o sea, como a nivel federal, cuando el cambio federal, ¿no? O se refiere a nivel estatal. No, a nivel nacional, los salarios mínimos, los sindicatos eran un corporativo del gobierno y siguen siendo, pues. Sí. Nunca le aumentaron al trabajador, que porque iba a aumentar más la tortilla y que, o sea, 2 pesos, 3 pesos. Yo pienso que entrar ya en el tema de gobierno ya nos podríamos... Sí. Pero lo que sí es que los funcionarios o funcionarias públicas tienen, que son servidores, tienen que ser coherentes. Claro. Y no vemos esa coherencia, porque vemos predicar humildad, predicar apertura de somos diferentes, todo, ¿no? Pero en lo oscurito, negociaciones bajo el agua, coleccionistas de tierra, y no se escucha, y hay soberbia. Entonces, más allá de partidos políticos, son las personas. No, coherencia. Y les pregunté, ¿qué hay de ustedes con su ética? Les dije. Se los dije. ¿No se les hace raro que estemos tomando los tiempos, que vengan y nos traigan algo ya preparado para darnos una solución o para hacer una propuesta? ¿Qué tal si en una reunión, mientras ustedes están aquí con nosotros, su autoridad, su presidente municipal dijo que el Palmarejo sí va? Sí, parece que esa es la indicación. Sí, o sea allá entre las relaciones con los allá arriba, ella sigue apoyando. Sí. Sigue apoyando porque, no sé, a lo mejor le van a comprar votos para la gubernatura, pero hay algo que me dio una respuesta, entre comillas, que ahora van a someter a votación a los próximos candidatos. ¿No se enteraron hoy? No. Morena dice que ahora los candidatos a presidente municipal, a diputado, etcétera, etcétera, se van a someter a votación por parte de votación popular. Votación popular. Y yo creo que nuestra amiga Milena no tiene mucho, aunque ande diciendo que la quiere el pueblo, porque pues Santa Rosalía, el festejo del pueblo mágico, San Ignacio, la cabalgata, cuando debería estar atendiendo esta problemática. Sí. Y hay una gente que es el padrino. Le iba a preguntar a Lucy y se lo va a preguntar. Tú dices que apruebas el establecimiento de megaproyectos en Todos Santos. ¿Y tu padrino estará de acuerdo contigo? Le iba a preguntar.
porque el que lo destapó es un mero gato, un senador. Estaba en una reunión allá y no, es que Lucio quiere ser delegado, y lo destapó en una reunión. Y estaba Manuelito también. Entonces, Lucio salió entre nosotros los brigadistas apoyando a Javier, era uno de los que estaban pues bajo el mandato del delegado, ¿no? Aunque tienen sus directivos sindicales y demás del municipio, pero hicimos el trabajo para Javier, ahí conocía a Marcela, que no le daban apertura, no le daban entrada y empecé a jalarla, No, es creían que yo era espía. Empecé a jalar y a invitarle y eso. Y bueno. Yo solo quería saber sus historias. Sí. Maravillosas. Pero bueno, entonces, cuando él se para y dice que vengan los desarrollos, yo lo voy a preguntar. No se espante porque lo voy a preguntar. Muy bien. ¿Qué te parece? Va a hablar. Muy bien, Anastasio. Entonces, Javier, Adriana, pues para concluir este análisis, esta conversación, volver a platicar lo que escuchamos y observamos para no sentirnos bipolares, porque muchas veces es, no, yo dije eso, pero si nosotros escuchamos algo y ellos dicen otra cosa, entonces para estar en una misma sintonía, tenemos estas conclusiones, una solicitud de carta, el dictamen, carta compromiso y el dictamen. Exactamente. Dictamen, y si se sienten rebasados, pues movilizarnos hacia otra cosa. Sí. Que ya se discutiría cómo y en qué maneras, pero bueno, ya con ellos no, porque ellos mismos, si está grabado, una tras otra. El miércoles ese video del profe que también nos dijera su canal, profe, su cuenta, el Facebook en el cual está transmitiendo para que aquí la gente también lo pueda seguir. Pues ahí se ve cuántas veces ellos dijeron, yo creo que si lo vemos a detalle, más de 10 veces ellos dicen, es que eso se nos escapa, es que eso no va con nosotros, es que eso es más del PDU, es que eso no me compete, es que sí estaría muy bueno, pero se sale de... Entonces, pues ahí está, ellos mismos están reconociendo que no, que eso se sale de su nivel y pues entonces hay que llevar la movilización hacia otro lugar y retomarla más allá de sus juntas. Ajá, como dijo el compañero, la construcción en las dunas, no, pues sí se dio permiso en el 2002, sí, pero esto compete a una protección federal, no es solamente PDU. Entonces, esto ya va más allá, es Profepa, es más allá de un gobierno, sí, hay leyes que van más arriba del PDU, que no se están respetando y que en realidad también están siendo mencionadas en el PDU. O sea, ahí vienen muchas leyes, inclusive hasta es abrumador. Son muchas leyes, inclusive hasta mencionan un pacto de París, algo así. El acuerdo de París. El acuerdo de París. Ajá. Entonces son muchos documentos que están mucho más arriba del PDU. Que son normativos. Como ya se los dijo Diego, ¿no? Claro. No, la Constitución establece esto y aquello. No, ustedes nomás son aquí. Pero en otro nivel se puede desaprobar. Claro. Entonces, se menciona mucho el artículo 17, ¿no? Sí. Sobre eso y que hay que trabajar. También hay que estudiarlo profundamente. Aquí estamos poniendo la cuenta del profe, que justo no se ve bien por el efecto que se pone atrás, pero bueno, Anastasio Agúndez Villalobos en Facebook. La nota es desde el búnker. Desde aquí, transmitiendo desde el búnker, pues estamos también haciendo unos ensayos, estos son unos pilotos de pura, un espíritu, pues totalmente, pues comunitario y autogestivo, ¿no? Entonces, bueno, pues también decir que no, ni tenemos la pretensión, ni pues como vieron el capítulo 1 se nos cortó ahí de pronto y bueno, pues estamos haciendo
de manera también muy lúdica y espontánea esto, pero pues no es que seamos así de... Sí, y también hice un grupo de WhatsApp que se llama Amigos del Búnker, los invito para que se integren. Ok. Muchas gracias. La idea es igual hablar de esta granja de arte y cultura, porque tenemos que interrelacionarnos, que todas esas personas que nos están siguiendo se impregnan de nuestras ideas, de nuestras raíces y de nuestras luchas, porque tratamos de conservar el medio ambiente, proteger, crear pulmones en la comunidad. Entonces yo creo que sí es muy importante integrarnos porque no hay de otra ya. Es muy importante también tener en cuenta la comunidad extranjera, que es bastante, y que no puede dar la cara, sino y que tampoco entiende bien qué está pasando. Entonces, pues, tanto la comunidad local, que deberíamos ir a las escuelas, a platicar con los estudiantes, con los padres de familia. Padres de familia, es importantísimo hacer talleres, como la comunidad extranjera. Hay algo que yo he detectado en estos tiempos, por ejemplo, en la época de las graduaciones, me tocó ir a las graduaciones y vi, por ejemplo, al comisariado Equidad en representación de la Secretaría de Educación Pública. Sí. En el CECIT, por ejemplo. Pero eso es una vergüenza. Pues sí. Porque no es que alguien sea menos que otro, sino que cada quien tiene sus funciones. Claro. Y cada quien tiene su historia. Esto no puede ser. Pues para que vean, pues entonces si nosotros pretendemos, yo se lo dije la otra vez, tenemos la manera de entrar por la literatura. El cuento del niño, ¿no? Del coronel, ¿te acuerdas? El cuento que tengo. Y podríamos ir a las escuelas, pero hay una reacción de... Sí, como que, además también los directivos de las escuelas... Sí, están pegados. Porque además... tienen compromiso. Es que todos tienen sus compromisos, sí. Y parece aquí estamos en los 20, todos querían el progreso. Y cómo fueron pasando aquellos hombres que hicieron el progreso en México, los forjadores, cómo murieron tristes, cómo murieron deprimidos en la oscuridad, en el ostracismo, por el progreso, al ver el caos del progreso. Que todo basado en dinero. Eso es lo que estamos volviendo aquí con esto de los megaproyectos. Sí, y yo por eso les dije ahorita, las manos sobre la mesa, nosotros para protegernos precisamente con eso, que no vayamos a convertirnos en unas ostras no vacías, sino que se nos recuerde porque hicimos algo. Yo pienso que hay una cuarta edad para el que escribe, para el que lucha, y es que un día se repita su nombre. Yo escribí un poema para un maestro, Carlos Ramón. Le dice que el error de no quedarme con la copia porque se lo regalé. Dice, no hay ocaso. Era un escritor, un cuentista muy bueno y un luchador por las causas sindicales, lucha del magisterio. Era muy poderoso. Pero sin embargo, logramos hacerle su reconocimiento. ¿Te tocó a ti, verdad? ¿No? No lo recuerdo. ¿O sí? Carlos Beltrán. ¿No te tocó, verdad? No, no llegaba todavía. Bueno, no llegaba todavía. Pero hay algo muy importante. No es que el luchador social sea un rebelde que quiere destruir y que quiere insultar. No. Lo único que un luchador social quiere es preservar y que la ley se cumpla. Entonces yo le decía que para alguien que escribe, que registra, que
impregna de ideas a las juventudes, nunca muere, ¿no? Permanece, porque en la conciencia de alguien va a dejar esos principios que mañana o pasado lo van a hacer que viva, pues. Es como el que escribió, el que hizo las pinturas rupestres. No conocemos el rostro, pero su obra está ahí. Entonces sabemos que un hombre inteligente, con mayor visión que los demás, hizo aquella figura, ¿no? Igual. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros. De alguna manera, pues, yo veo, por ejemplo, a Marcela que vive en la obra de su abuelo, ¿no? Y lo resucita cada vez que lo menciona, que hace una reseña de su trabajo. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que ya decir vamos a andar buscando un puesto, ¿no? No. Pero sí, también es importante, no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Pero en base a una lucha franca, abierta, sin pretensiones. Bueno, profesor, si aquí empieza con tanto mega desarrollo, yo creo que sí nos morimos de hambre, porque ahorita estamos en abundancia, mangos, guayabas, Sí. fruta, chiles, pero si la tierra se convierte en cemento, No, ¿de hombre, dónde? Yo creo que ese es uno de los puntos más el importantes, calentamiento global. el alimento. Claro. Los oasis fueron creados para dar alimento. Y ahora más gente y sin alimento. Bueno, pues es tiempo de concluir. Sí. Javier. Luego ya hablaremos de la obra de Marcela también, que tiene sus publicaciones, también respeto y admiración, máximo respeto, y también, bueno, de la obra y los proyectos de Adriana, sobre todo con la tienda productos orgánicos de Cacaucito, y ahí luego les mando mis videos. Entonces, bueno, ahí estamos, ya habrá tiempo para seguirle, pero bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Y no sé, Adriana, si quieres comentar algo ya para despedir hoy. Pues nada, ya con toda esta información ya vamos un poquito más en la misma frecuencia y pues ya, profe, usted nos informará de lo que pase mañana y el miércoles llegar con más ímpetu y más tejido entre nosotros para llegar a la reunión del miércoles cuando No van a vengan poder venir las ustedes autoridades. Hagan el esfuerzo por venir, porque nos vamos a juntar por lo menos unas 10 personas mañana. Y es lo que yo les digo, a veces tenemos que hacer un espacio, porque tenemos que estar muchas veces. Y vieron cómo me cambió la vida. Andaría en mi moto, andaría acampando. Sí, también, bueno. Viajando, la verdad. Esa es la ruta de Sí, entonces, pero bueno, me tiene más dubitativo todo. Bueno, vamos a interrumpir aquí y ya les contamos qué pasa la siguiente. El miércoles vamos a hacer las transmisiones también para que sigan todos escuchando. También el canal de Facebook, de YouTube, y al profe Anastasio Agúndez Villalobos en Facebook. Y bueno, ahí vamos a ir subiendo. Y también la invitación a los amigos del búnker, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Amigos del búnker. Amigos del búnker por WhatsApp lo pueden buscar y ahí vamos a ir armando la Resistance. Viva la Resistance. Nos vemos.